Muchas gracias, presidente. El senador Armando Ríos Peter y su servidora presentamos esta iniciativa bajo las siguientes consideraciones. El artículo 25 de la Ley de Ingresos de la Federación establece que a más tardar el 30 de junio de cada año, la Secretaría de Hacienda debe de entregar al Congreso el presupuesto de gastos fiscales. Ordena que se deben establecer los montos que el erario deja de recaudar por conceptos de exenciones, subsidios, créditos fiscales, condonaciones, estímulos, etcétera. En 2013, la Secretaría de Hacienda estimó en 643,000 millones de pesos lo que deja de recaudarse por el erario por estos conceptos, y que significa el 41% de los ingresos tributarios y el 4% del Producto Interno Bruto. Para 2014, la Secretaría de Hacienda estima una pérdida de ingresos por 552,000 millones de pesos, el 31% de los ingresos tributarios. De acuerdo a la Secretaría de Hacienda, el presupuesto de gastos fiscales ha venido disminuyendo, como lo muestran estos datos, pero aún así representa una pérdida en la estructura fiscal muy grande. En casi todos los rubros ha habido disminuciones significativas, excepto en el impuesto sobre la renta para personas físicas. El artículo 29 de la ley del SAT establece que el SAT debe de publicar anualmente los estudios de evasión fiscal, no habla de elusión fiscal, y que deben de hacerse por dos instituciones de prestigio. El SAT no ha cumplido con este ordenamiento de su propia ley, porque a la fecha no nos ha entregado ningún estudio sobre la evasión fiscal. En el último estudio que se hizo, fue en el 2008, se estimó una evasión fiscal de 23.4% de potencial recaudatorio, es decir, una suma de 319,000 millones de pesos, el 32% de los ingresos tributarios que se captaron en ese año fueron de evasión fiscal. El estudio señala que la eficiencia recaudatoria siguió siendo muy baja, a pesar de que pasó de 39 a 32% entre el 2000 y el 2008. En relación a la elusión y los créditos fiscales, otro concepto que no considera el presupuesto de gastos fiscales es el de la elusión fiscal, que corresponde a recursos no recaudados por incumplimiento, por inconformidad o por la aplicación de prácticas pseudolegales por parte de los contribuyentes. Estas prácticas pseudolegales las utilizan principalmente las grandes empresas para no enterar al fisco. Los créditos fiscales forman parte de la elusión fiscal. A diciembre de 2013 fue una suma de 516,000 millones de pesos entre créditos controvertidos y no controvertidos, que representan el 33% de los ingresos tributarios. Del total de los créditos fiscales, es decir, de estos 315,000 millones de pesos, el 61% se encontraba en litigio. La posibilidad de recuperación de estos créditos es muy baja, depende de la eficiencia administrativa del SAT, que en 2013 logró recuperar solo 10% de los créditos, y eso por el programa de Ponte al Corriente. La eficiencia va aumentando, pero sigue siendo bajísima, apenas un 10%. El artículo 146 del Código Fiscal se establece que se extingue por prescripción en un término de 5 años los créditos fiscales, pero incluye una fracción que establece que el plazo se interrumpe con cualquier gestión de cobro que haga el gobierno. Un crédito fiscal se extingue si durante 5 años la autoridad no realiza gestiones de cobro, y con ese pretexto se han extinguido
miles de millones de pesos que no entran al erario solo porque el SAT no hace ninguna gestión de cobro. En la Ley de Ingresos del 2013 se establecieron condonaciones especiales para la condonación de créditos fiscales, el llamado borrón y cuenta nueva, que se aplicó a créditos fiscales vigentes. La Secretaría de Hacienda les aplicó un megadescuento al pagar inmediatamente y solo se logró recuperar una mínima parte. Esta medida tuvo un impacto en el costo fiscal, pero con un monto muy insignificante. Esto manda una señal de que nadie pague impuestos, que pasen 5 años y simplemente se deja de aplicar la medida, salvo que sean potentados, porque si son potentados, entonces la Secretaría de Hacienda no hace ningún movimiento y prescribe el pago y terminan por no pagar. En los informes trimestrales no se da la información sobre la evolución de los créditos fiscales, tampoco hay información sobre las cancelaciones y los nuevos créditos fiscales que se suman cada año. Son muchos los conceptos, pero lo que estamos solicitando en esta ley es que se establezca una serie de información que debe de estar integrada a los informes trimestrales. Información, y se pide, la iniciativa en comento se establece que en el artículo 107 de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se agregue un punto 3 con información sobre cancelaciones y los nuevos créditos fiscales otorgados, detallando los siguientes aspectos: el saldo de los créditos fiscales al cierre del trimestre anterior, la recuperación efectuada en el trimestre, el monto de los créditos fiscales extinguidos en ese periodo, la cancelación de créditos fiscales por incosteabilidad o por insolvencia, la condonación de créditos fiscales, los nuevos créditos fiscales acumulados en el trimestre y el saldo de los créditos fiscales al cierre del trimestre actual. La información que contenga el informe al que se refiere este artículo deberá ser acorde con lo dispuesto en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. También se propone agregar en el artículo 29 de la Ley del SAT que además del estudio de evasión se incluya un estudio de elusión fiscal. Para terminar, yo haría adicional a esta propuesta de iniciativa de ley las siguientes recomendaciones. Se tiene que combatir la evasión y la elusión fiscal, y esto se tiene que reflejar cada año en el presupuesto de gastos fiscales. Que cuando la Secretaría de Hacienda presente este presupuesto de gastos fiscales 2014, que está por ocurrir, deba hacerse un análisis detallado de cada uno de los conceptos que lo contienen para ver este Congreso cuáles conceptos quita, y exigir a la Secretaría de Hacienda y al SAT de que cumplan con la ley, que a la fecha no han cumplido con el artículo 29 del SAT. Solicitar también un estudio sobre elusión fiscal actualizado y solicitar a la Secretaría de Hacienda un informe del impacto de la recaudación por el programa Ponte al Corriente. Exhortar también a la Secretaría de Hacienda para que incluya en los informes trimestrales, en el próximo que está por entregarnos, una información detallada de los créditos fiscales, sobre todo del efecto del pacto, a raíz del pacto fiscal que el secretario Videgaray comprometió con sectores económicos sin tomar en cuenta al Congreso de la Unión. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.